Juan capítulo 15, desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Vamos a Romanos capítulo 10, poquito más adelante. Vamos a leer desde el versículo 11, Romanos capítulo 10, desde el versículo 11 al 17. Esta es palabra de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos, hermanos, a nuestro catecismo de Heidelberg. Lo encuentran en los bolsillos de los asientos. Vamos a leer el domingo 7. Hoy no vamos a poder terminar con todo el domingo 7. Vamos a tratar de revisar la primera parte. Y bueno, la siguiente semana, Dios mediante, discutiremos la segunda parte. Vamos al domingo 7, página 33, dice la pregunta 20. ¿Son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? No todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Pregunta 21. ¿Qué es la verdadera fe? Respuesta. No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. El 22 lo vamos a dejar para la próxima semana, la pregunta 22. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te damos gracias también por estas preguntas de nuestro catecismo que nos sirven para entender de una manera más condensada, directa quizás, estos puntos importantes que tu palabra enseña. Señor, pedimos con humildad que nos ayudes, que nos asistas, para que podamos nosotros, pues, perseverar en la fe que tú regalas por el Espíritu Santo. Señor, que podamos disfrutar de tu salvación en esta vida, mientras nos preparamos para la siguiente.
Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este Día del Señor 7 es uno de los más famosos en las iglesias reformadas, en las iglesias que suscriben a este catecismo. ¿Por qué? Porque precisamente aquí está esta pregunta 21 tan importante, tan esencial. ¿Qué es la verdadera fe? ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos qué es la verdadera fe? ¿Por qué? Porque la pregunta 20, tal como la leímos, trata con un tema fundamental, con el tema de nuestra salvación. Una persona que no tiene verdadera fe, pues simplemente no está en Cristo. Y una persona que no está en Cristo no tiene salvación. Tal vez estos temas nos parecen muy simples o muy básicos, pero es precisamente en estos temas básicos a veces que los cristianos necesitamos estar pues más claros, reforzarlos y tenerlos pues muy claros en la mente y en el corazón. Vean la pregunta. Esta pregunta ataca esta doctrina equivocada que se ha mantenido por algunos grupos. La Iglesia Católica Romana realmente no podría ser formalmente catalogada como universalista, aunque en su versión popular a veces oímos ese tipo de cosas. Hay confusión ahí adentro también. Desde el Concilio Vaticano II, pues ahí se infiltró cierta idea universalista, lo cual antes no existía. Cuando hablamos de universalismo, queremos decir esto, que todo el mundo se salva. Que absolutamente toda persona finalmente se va a salvar. Y la gente lo que dice es, sí, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso y a la final Él salva a todos. Porque, bueno, no somos tan malos al final, pues bueno, ahí algo de bueno hay por ahí y de alguna manera pues al final nos salvamos. Algunas personas también haciendo uso equivocado de esa equivocada doctrina del purgatorio también llegan a alguna conclusión parecida. Bueno, sí es verdad que no todo el mundo va al cielo inmediatamente, pero va al purgatorio y ahí de alguna manera pues uno purga, ¿no? Y finalmente pues se salva. Bueno, la doctrina del purgatorio no es bíblica, es falsa. Y esta versión que les acabo de decir es aún más torcida. El universalismo no existe. Y por eso es que es tan importante y por eso es que es tan serio entender esto y es tan serio que nosotros sepamos realmente lo que el Evangelio enseña y lo que la fe verdadera es. La pregunta es clara, miren, ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Entonces vamos por partes. ¿Quiénes perecieron en Adán? Absolutamente todos. Todo ser humano desciende de Adán y todos hemos perecido en él. ¿Qué quiere decir eso? En unión con él, naturalmente estamos unidos a Adán, todo ser humano. Debido a ese pecado de la caída, nosotros nacemos pecadores y por lo tanto culpables y por lo tanto dignos de castigo eterno. Nadie merece ser salvado. Eso está claro, ¿verdad? Nadie merece ser salvado. ¿Quiénes merecen ser condenados? Todos. Absolutamente todos. Menos uno, que no es culpable. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces, ¿son salvados todos estos que han perecido entonces en Adán? La respuesta es clara, fíjense ahí. Respuesta, no todos. Y después hay una serie de versículos que nos recuerdan que esto claramente no es así. Por ejemplo, Mateo 7, si ustedes van para Mateo 7, 14,
Ese es simplemente un ejemplo porque hay un montón de versículos que hablan de esa manera. ¿No? Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, por la puerta de perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una alegoría, es una metáfora, si quieren, para decirnos que hay dos caminos. El camino de la perdición, que es el que absolutamente todos merecemos, pero un grupo de ellos que reciben gracia y que creen en Cristo son los que se van a salvar. Esa es la puerta estrecha. Y es un camino complejo también, porque vivir cristianamente no es fácil. Este pastor R.C. Sproul, que varios de ustedes han leído o escuchado, solía decir esto. Él decía, mi vida en realidad, él decía, yo no entiendo a estos predicadores de la prosperidad, ¿no? Que dicen, ven a Cristo y todo va a ser facilito. Él dice, yo más bien desde que soy cristiano mi vida es mucho más complicada. Y es cierto. ¿Por qué? Porque aunque el Señor nos ofrece descanso, gracia, bendición, el Señor está en un proceso de purificarnos, en un proceso de santificarnos. Y a veces ese proceso de santificación incluye también pruebas complicadas, momentos difíciles, condiciones adversas, condiciones hasta injustas para nuestros corazones o mentes. Momentos a veces hasta de humillación, necesarios para ver nuestra realidad y nuestra necesidad precisamente de Cristo y de seguir cambiando. Entonces, cuidado si usted ha caído en el gran error del Evangelio de la Prosperidad, que piensa que venir a Cristo implica que entonces ahora todo va a ser facilito. No es verdad. Sí hay una gran diferencia, pero a pesar de que la vida cristiana es más difícil, el cristiano sí puede experimentar verdadera paz. Momentos de paz muy clara, momentos en donde, bueno, eso está un poco complejo, pero gozamos de las promesas de Dios. Y hay momentos en los que podemos gozar incluso de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego vemos la gracia de Dios y vemos cómo Él también usa las circunstancias para nuestro bien. En fin, es una vida difícil, pero es una vida con Dios. Es una vida de la mano del Señor. Pero volviendo al tema, no todos. No todo el mundo se va a salvar. Y por supuesto todos queremos, o todos nosotros, espero, queremos salvarnos. ¿Y quiénes se salvan? Solo aquellos, escuchen bien, que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto es lo que el gran Martín Lutero, el gran reformador Martín Lutero recobró cuando estudió la Biblia, que la justificación del hombre es solamente a través de la fe. En Romanos 3 leímos eso precisamente en la lectura de la seguridad del perdón. Cuando nosotros leemos estas palabras, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
Hay promesa de justificación, de perdón de pecados, de recibir la justicia de Dios, la de Cristo, para que Dios nos vea con sus méritos, para que nos vea como justos, aunque no lo somos. Hay esa gran promesa para nosotros, pero es para los que creen en Él. Solamente los que creen verdaderamente, o en otras palabras, los que tienen verdadera fe, son los que terminan incorporados en Él. Otra palabra para hablar de esto es en unión con Él. Y así en unión con Cristo, incorporados en Él, es que nosotros podemos entonces recibir sus beneficios. ¿Qué beneficios? La justicia de Cristo, el perdón de los pecados, la santificación, la obra del Espíritu, la adopción y finalmente la gloria eterna. Necesitamos estar en unión con Cristo a través de la fe. Entonces el problema que nuestro instructor, el catecismo, nos quiere recordar es que si es que no hay verdadera fe, estamos en problemas. No estamos unidos a Cristo. Por eso habla de verdadera fe. ¿Por qué creen ustedes que el instructor, así se les llama también al catecismo, quiere que tengamos verdadera fe? ¿Por qué no dice solamente tengan fe? ¿Por qué es importante decir que tengan verdadera fe? Es importante decir que es necesaria la verdadera fe porque también existe una fe que es falsa. Ese es el problema. Ese es el gran riesgo. Puede haber una fe falsa. Y esa fe falsa no nos une a Cristo y nos tiene más bien confundidos, nos tiene más bien pensando que sí estamos en unión con Cristo cuando en realidad alguien podría no estarlo y por eso esto es tan importante. Y la pregunta 21 nos va a ayudar a entender eso de mejor manera. Antes de ir allá, analicemos un poco más la idea de estar en unión con Cristo, estar incorporados en Él. Por eso leímos Juan 15 y si quieren pueden regresar un poquito hacia allá. En Juan 15 se habla, y es uno de muchos pasajes que precisamente muestran este concepto de unión. Y es a través de esta alegoría también cuando dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera. Niños, jóvenes, ¿qué es la vid? ¿Saben lo que es la vid? No es que le faltó la A ahí. Es la vid. ¿Una qué? ¿Una planta de qué? De uva. Muy bien. ¿Quién es ese niño para que le den un premio después? Muy bien, ya te vi. Es una planta de uva. Es una planta de uva. Esa es la vid, así se les llama. Entonces Jesús dice: yo soy la planta de uva, dice Jesús, para que entendamos. Yo soy la planta de uva y mi Padre es el labrador, o sea, el agricultor, aquel que va, ¿no es cierto?, y cuida finalmente a la planta de la vid. Todo pámpano, y ahí viene otra palabra complicada, ya dijo ahora pámpano. ¿Qué es el pámpano? ¿Qué es el pámpano? El mismo niño. El pámpano, no te oí bien, pero el pámpano es la ramita que une al tallo de la vid con la uva mismo, ¿no? El rabito ese, ¿no? ¿Cuál es la palabra técnica? No sé, algún agrónomo. La ramita, ¿no? Esa ramita que le une a la uva.
Ese es el pámpano. Y lo que dice el Señor Jesús es, y ustedes son esos pámpanos. Jesús es el tallo, es la vid, es la planta, y nosotros los cristianos somos la ramita que sale de ese tallo. Y de esa ramita sale la fruta, el fruto, la uva. Esa es la imagen. Y es una imagen genial, o sea, perfecta, obviamente viene del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque claramente eso refleja que solamente puede producirse fruto, solamente puede salir fruto de una rama si es que la rama está unida ¿a qué? A la vid. Rompan ustedes una uva con su ramita y déjenle ahí al sol a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Se seca, se muere el fruto. O solo saquen la rama y déjenle ahí. ¿Puede esa rama generar fruto? No, tiene que estar ¿qué? Unida a la planta. Y Jesús dice, yo soy esa planta y ustedes esos pámpanos. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, no pueden generar fruto. No pueden generar fruto agradable a Dios. Y esa es la experiencia de todos nosotros. Cuando nosotros nos alejamos de Cristo, cuando no estamos en Cristo, cuando no permanecemos en su palabra, cuando nuestra confianza se aleja de Él, cuando empezamos más bien a creer otras cosas, cuando nuestros pensamientos más bien son los que toman lugar, cuando nuestras emociones toman lugar, cuando lo que otras personas nos dicen toman lugar en nuestro corazón y son más importantes que lo que Cristo dice y que Él mismo, no podemos generar fruto agradable a Dios. No hay uvas. Salen espinos, salen... Imagínese la cosa más fea que pueda producirse ahí, pero no son uvas. Son espinas o simplemente nada. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Jesús dice, yo ya les he limpiado a ustedes. Ahora ustedes tienen que permanecer. Yo les he unido a mí, no se despeguen. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque al ser una unión estamos juntos. Nosotros en Él y Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano no puede generar fruto solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que no está en Cristo, el que no está unido a Cristo a través de la fe verdadera, es una rama seca. No es parte de la vid, no puede generar fruto y simplemente va a desaparecer, va a perecer. Ese es el problema. Todo ser humano es una rama. Y en toda su vida tiene dos opciones. O permanece rama y se va a secar y va a morir y va a desaparecer y va a ser quemada en el fuego eterno. O está unida a la vid para generar fruto. Fruto agradable a Dios. Si es que no estamos unidos a Cristo y si es que no hay un fruto en nuestra vida, el cual nunca va a ser perfecto, pero hay fruto, como en toda cosecha, ¿verdad? A veces el fruto está mejor que otras veces, pero hay fruto. Una cosa es ser un árbol que va luchando con sacar mejor fruto y otra cosa es un pámpano seco que no está ni siquiera unido y no tiene forma alguna de generar fruto.
Entonces, solamente se salvan aquellos que están incorporados, unidos, reciben sus beneficios y generan frutos. Esos son los que se salvan. Y entonces viene la pregunta de conclusión parcial. ¿Usted está unido? ¿Usted está unida a Cristo? ¿Puede decir usted, yo quiero permanecer en Cristo? ¿Puede decir usted, Jesucristo me ha regalado fe y yo creo en Él y yo quiero permanecer en Él y yo busco permanecer en Él en todo momento? ¿O es usted de los que dice, yo quiero salvación, pero no quiero estar unido a nadie ni comprometerme con nada? Yo solo quiero la parte que a mí me interesa, esto de la salvación. Pero lo de unirme y permanecer y estarme sacrificando en permanecer y en fomentar esa relación, la verdad es que no tengo mucho interés. Bueno, lo que nos enseña estas preguntas de este día del Señor 7 es que si nosotros pensamos así equivocadamente, no estamos teniendo una fe verdadera, sino una fe falsa. Y ahí no hay salvación. El costo es altísimo. Vamos a la pregunta 21 entonces. ¿Qué es la fe verdadera entonces? Voy a leer otra vez. No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Cristo. Para un cristiano esto es un alivio y genera un amén. En resumen, hay dos cosas aquí. La primera cosa es un seguro conocimiento. La verdadera fe tiene un seguro conocimiento. Y en segundo lugar, y de forma más importante, pero lo primero también esencial, pero de forma más importante, es también una verdadera confianza. No se olviden de estas dos cosas. La verdadera fe, uno, un seguro conocimiento, y dos, una verdadera confianza. Esos son los dos elementos. Vamos a analizarlos de uno en uno. Fíjense cómo está la frase planteada. No es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Y uno dice, pero ¿por qué le pone así negativo? No, no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que sí tiene, ¿qué cosa? Un seguro conocimiento. Hay un montón de gente que se sabe estas cosas. Es necesario. Pero esta es la parte, si quieren, fácil. Porque usted se puede saber toda la teología, yo puedo saberme toda la teología. Y esta es una lucha que debemos reconocer todos y yo mismo les tengo que confesar a ustedes aquí. Mientras más sé y mientras más expuesto, y como pastor de una iglesia, pues más expuesto estoy y más conozco, más temor tengo porque, y la misma palabra dice, más se me va a exigir incluso.
más fruto debería generar. Siempre va a haber una lucha entre lo que conocemos y lo que finalmente hacemos. Y ese espacio tiene que ir desapareciendo, ¿no? Esa tensión tiene que irse liberando o cortando. Pero aquí hay una gran advertencia, porque ese es el objetivo de esto. Si usted es una persona que por la gracia de Dios conoce mucho del Evangelio y de la palabra de Dios, usted dice, sí, yo conozco esto. Esto dice Dios aquí en la palabra, en la Biblia. Y esto es cierto. Y usted se queda ahí. Usted está a medio camino. Usted no tiene una fe verdadera, completa. Eso es lo que nos está alertando esta pregunta. Simplemente conocer, simplemente saber, no es suficiente. ¿Hay que saber y conocer? Sí, es parte, totalmente. No estamos diciendo entonces no conozca. No, tiene que conocer, tiene que saber y tiene que considerar que todo lo que Dios ha revelado en la Biblia es cierto. Amén, perfecto. Pero no es suficiente. Porque ahí, insisto, mucha gente que sabe mucho, o me arriesgo a decir, habemos personas que sabemos mucho, y nuestro fruto tal vez no es lo suficiente, pero mejor enfocados en la definición de la fe, verdadera fe, y tal vez nuestra confianza no es la suficiente. Las dos cosas son importantísimas. Conocer, pero confiar, porque finalmente el elemento esencial de la fe es la confianza, el arrojarse a Cristo completamente. Atentos entonces a esa advertencia, queridos hermanos. Hay que conocer, pero todo lo que conocemos tiene que llevarnos a mayor confianza en el Señor Jesucristo, a depender más de Él, a entregarnos más a Él, a seguirle más a Él. Y entonces cuando dice, sino también una verdadera confianza, fíjense que esto es muy distinto a lo que, sobre todo en las iglesias evangélicas, se acostumbra a decir. Y no se explica tan bien o con la profundidad suficiente. Porque dicen, ¿usted tiene fe en Cristo? Sí, yo tengo fe en Cristo. ¿Y la gente qué quiere decir cuando se le pregunta eso o cuando dice, sí, tengo fe en Cristo? En el mundo evangélico, influenciado por el movimiento pentecostal carismático, tener fe en Cristo, ¿qué es? Que me va a ir todo bien. Es pensamiento positivo. Es que ahorita está de moda este señor Habib, no sé cómo es, que se presenta como cristiano y hay un montón de gente que está ahí yéndole a ver y un montón de cosas. No es cristiano, no tiene nada de cristiano ese señor. Pero ¿por qué la gente va y compra tickets para verle? Porque ofrece supuestamente un montón de beneficios a corto plazo, ¿verdad? Y prosperidad para el alma y económica. Verdadera confianza no es decir, va a salir todo bien, pensamiento positivo. No te preocupes, todo te va a salir bien, solamente ten fe. Esa no es la fe de la que estamos hablando aquí. La verdadera confianza es una confianza que viene, fíjense lo que dice el catecismo, del Espíritu Santo.
Y ahí recordamos Juan 3, ¿se acuerdan de la conversación del Señor con Nicodemo? Y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Ah, me tengo que meter otra vez en el vientre de mi mamá. No, esto es del Espíritu. El Espíritu tiene que hacerte nacer de nuevo. La verdadera confianza viene del Espíritu Santo. Dios mismo nos da ese nuevo nacimiento y Él genera esa necesidad entonces de una confianza real. ¿Pero qué tiene una confianza en qué? El Espíritu Santo infunde en mi corazón, obra en mi corazón, ¿a través de qué? Por el Evangelio, dándome seguridad de remisión de pecados, justificación, vida eterna, etc. Entonces vean la relación. El Espíritu Santo obra para darnos confianza verdadera, pero confianza ¿en qué? En lo que el Evangelio revela, no en mis deseos y en mis pensamientos y en mis caprichos. ¿Qué es lo que la gente tiende a hacer? Es fe en lo que el Evangelio revela. ¿Y qué revela el Evangelio? Para la próxima semana. En la pregunta 22 se nos dice qué es lo que dice el Evangelio y ahí se hace en la pregunta 23 una exposición de lo que dicen el credo apostólico. Pero en esencia, para que no nos quedemos ahí, el Evangelio nos dice que nosotros hemos sido creados por Dios. Él nos hizo. Tristemente el pecado vino y la humanidad cayó para siempre, se hizo enemiga de Dios. Dios en su gran gracia promete en este gran pacto de gracia la venida de un Mesías y ese Mesías va a ser Jesucristo. Y Él va a vivir por nosotros una vida perfecta y Él va a morir en la cruz para darnos salvación, para pagar por nuestro pecado. Y luego Él va, una vez muerto, va a resucitar y Él va a irse a los cielos y desde el cielo, junto al Padre gobernando ahí, va a enviar al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros y por nosotros para siempre en la iglesia. En eso creemos esencialmente. Si usted dice, yo tengo fe verdadera, ¿y eso qué implica? Que no me va a dar COVID, y usted no tiene idea de los artículos del Evangelio, entonces, fe falsa. ¿No? Usted no tiene ni un seguro conocimiento de lo que Dios ha dicho, ni tampoco una confianza verdadera en lo que el Evangelio dice. Nuestra confianza ¿en dónde está? Está en lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos dice entonces que, dado que Cristo es quien se entregó por nosotros, no solamente otros, sino yo mismo tengo perdón de pecados. Eso es lo más importante. Ahí tiene que estar nuestra confianza en Cristo. Él ganó por mí la remisión de pecados. Eso es lo más importante. No que no me dé gripe, entendamos eso, por favor. Nos va a dar gripe. Tarde o temprano nos va a dar algo. Y la gran confianza que nosotros tenemos es que finalmente, si nos da gripe o nos da algo mucho más grave, mis pecados han sido perdonados y puedo estar en la presencia de Dios. Eso es lo importante. No solamente es la remisión de pecados, sino es la justicia. No hay justicia en mí, propiamente no hay en mí. Si yo les contara lo que yo veo en mí, y si ustedes hacen ese mismo ejercicio, capaz llegamos medio a una conclusión parecida.
No viéndome a mí, sino viéndose a ustedes mismos. También viéndome a mí. No tenemos, hermanos, de qué jactarnos y decir, no, yo sí me merezco pues la salvación. No hay mérito en nosotros. La justicia que tenemos la ganó Cristo. Y a través de la fe esa justicia es imputada a nosotros. La justicia que no tenemos es regalada a nosotros. Es gracia pura. Es un regalo. Venimos acá como personas llenas de privilegio. Llenos de privilegio. Porque no merecemos. Y sin embargo Dios tiene gracia. Y sin embargo Dios nos ve con amor y nos ve con perdón. Tenemos la justicia de Cristo y tenemos la vida eterna. Y por eso es que entonces sí importa nuestro estado de salud. Tal vez me emocioné mucho. Sí importa, pero no es lo más importante. Quizás nuestra situación económica pues es complicada. Quizás nuestras luchas y nuestros malos hábitos también son una carga pero tremenda. Quizás pues familiares cercanos a nosotros caminan por lugares muy complicados y nos preocupa. Quizás simplemente tener control de nuestras propias vidas y de nuestras mentes y emociones es bien complicado. Y eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo nos da seguridad de que mis pecados han sido perdonados, de que tengo su justicia, de que tengo vida eterna. Y que no es algo que yo me lo he ganado, sino que es de pura gracia y solamente por los méritos de Cristo. Esa confianza es la que tiene que rebosar en nuestro corazón. Obviamente esto hay que saber, por eso es que un componente de la verdadera fe es un seguro conocimiento, no perfecto conocimiento, seguro conocimiento. Esto dice la palabra de Dios y esto es sí y amén. Sé todo lo que dice la Biblia, ninguno de los que estamos aquí sabe todo lo que dice la Biblia, ninguno de nosotros tiene un entendimiento perfecto de lo que dice la palabra de Dios. No estamos hablando de eso. Pero el cristiano tiene que tener un seguro conocimiento de lo que el Evangelio dice. Esto es cierto, pero no es suficiente solo saber. Usted tiene que confiar en ello. De corazón. Por medio del Evangelio, no por medio de deseos, no por medio de pensamientos, no por medio de lo que sea que se nos cruce. Por medio del Evangelio, que apunta a Cristo, a su persona y a su obra. Si su fe, su expresión de fe no está centrada en Cristo, sino en cualquier otra cosa, esa es una banderita de alarma, bandera roja. ¿Dónde está mi confianza? ¿A través de qué? ¿De quién? ¿Es del Espíritu o es mía? Es mi pensamiento positivo, es mi deseo, un deseo con un montón de fuerza y confundo eso con fe. La verdadera fe es en el Evangelio, en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. Y que me hace abrir los brazos para recibir simplemente de pura gracia todos esos beneficios. De pura gracia. No se olvide nunca esto. El cristianismo de inicio a fin es de pura gracia. Todo es un regalo. Todo es un regalo.
No es mérito nuestro, son los méritos de Cristo. Y Dios está feliz de hacerlo. Dios está movido por amor para entregarnos a Cristo. No vaya a cometer este error que yo cometía en mis tiempos iniciales y que pasa muchas veces entre algunas personas, de poner a competir los afectos dentro de la Trinidad. ¿Qué es esto? Dios me ve con ira porque soy pecador, pero viene Jesús, Él sí me ama. Y Jesús viene, me salva y me cubre y me protege, aunque Dios no me puede ni ver. Eso es dividir a la Trinidad, eso no existe. Y yo sé que hay mucha gente que piensa así, porque yo mismo en algún momento pude haber pensado de esa manera equivocadamente. ¿De quién surge la idea de salvarnos? De Dios. ¿Qué dice Efesios 1:4? Que fuimos predestinados en Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestina para salvación, movido por amor. Dice que Él nos elige en amor. Por amor a Dios es que Cristo nos es dado. Dios ama al elegido el Padre ama al elegido de Dios, el Hijo ama al elegido de Dios, el Espíritu Santo ama a su elegido. Todo es gracia, todo es amor. La gracia y el amor que a nosotros tenemos que reconocerlo nos falta. Y que necesitamos. Y que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos. Mientras más confiamos verdaderamente en Cristo. Todo es por los méritos de nuestro Señor. No es por nuestros méritos. La fe finalmente, hermanos, como leímos en Romanos, viene por el oír. Y por oír el Evangelio predicado. No podemos separar la obra del Espíritu del Evangelio, de la palabra. Ese es el error pentecostal. El Espíritu por acá y la palabra por acá. Y supuestamente el Espíritu hace aquí, quién sabe qué, separado de lo que la Biblia dice. Los dos van de la mano. Lo que la palabra dice es lo que el Espíritu finalmente le agrada. Porque el Espíritu fue el que inspiró esta palabra. Así que, queridos hermanos, terminamos con este resumen. Necesitamos estar en unión con Cristo. ¿A través de qué? De la verdadera fe. ¿Cuál es el gran riesgo para nosotros? Despegarnos de Cristo cuando nuestra fe tambalea o nuestra fe empieza a creer en otras cosas. El gran riesgo es que no hayamos entendido cuál es la fe verdadera y estemos engañados pensando que estamos en unión con Cristo cuando en realidad lo único que estamos es cada vez más unidos a nosotros mismos y más enamorados de nosotros mismos. Necesitamos estar en unión con Cristo. Y esa fe verdadera es conocimiento seguro de lo que Dios ha revelado. Esta es la palabra de Dios y aquí está el Evangelio glorioso de Cristo. Y yo no solo me lo sé, no solo sé que es cierto, no solo no solo sé, sino que confío. La fe como confianza, la fe como entregarse por completo a esa verdad para vivir todos esos beneficios. Olvídese de esa fe milagrera que nos enseñaron. Olvídese de esa fe como pensamiento positivo ahí, influenciada por la metafísica.
Olvídese de esa autoconfianza que nosotros mezclamos con el Evangelio. El Evangelio del Espíritu Santo tiene que ver con Cristo, su persona y su obra. El que murió por nosotros y resucitó por nosotros para darnos perdón de los pecados, justicia y vida eterna. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque por momentos la verdad es que nos perdemos, nos confundimos, y nos equivocamos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Permanece tú en nosotros. Danos cada vez más fe verdadera. Cada vez permítenos conocer más de ti. Motívanos, Señor, a venir más a la iglesia, a leer más la palabra, a asistir a los estudios bíblicos, a hacer todo lo que finalmente constituye un medio de gracia para nosotros, para conocer más y estar cada vez más firmes en este seguro conocimiento. Pero no solo eso, danos confianza. Esa confianza, Señor, que nos permite arrojarnos a Cristo completamente. A pesar de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él, sabiendo que es nuestro Señor y que murió por nosotros para darnos todos estos beneficios de salvación. En su nombre oramos. Amén.